Hoy día es el día número 28 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses, y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Marcos capítulo 4 del verso 35 hasta el capítulo 5 y el verso 43. Suele suceder que cuando nos encontramos en medio de pruebas y dificultades, estas pueden llegar a ser tan fuertes que podemos incluso cuestionar la presencia de Dios en medio de todo ello, y preguntarnos si es que siquiera a Dios le interesa por lo que estamos pasando, si es que siquiera está escuchando o no nuestro clamor. Aquí en Marcos capítulo 4 se nos narra la historia de cuando el Señor Jesucristo calma la tempestad. Los discípulos se encontraban en la embarcación en medio de la tempestad tratando de maniobrarla, pero dice que ya sentían que se hundía. A tal punto era la desesperación en la que se encontraba que tienen que despertar al Maestro, al Señor Jesucristo. Y cuando lo despiertan le dicen en el versículo 38, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te interesa? ¿Estás simplemente siendo indiferente con nosotros? Curiosamente no es la única ocasión en la Biblia que se menciona, no es un hecho aislado. En el Salmo 13, por ejemplo, David recurrentemente le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y luego en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo visita a Marta y María, Marta le dice al Señor, ¿no te importa que esté sirviendo yo sola? ¿No? Y vemos que esto suele suceder en ciertos hombres y mujeres de Dios en medio de pruebas muy difíciles. Porque uno de los objetivos de la prueba es arrebatar nuestra fe, arrebatar nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Él. La prueba puede volverse tan difícil que podemos empezar a correr y buscar salvación en otro lugar, esperanza en otro lugar. Y esto suele pasar con muchos cristianos. Lamentablemente he escuchado de muchos cristianos que por sus malas experiencias en las iglesias con otros cristianos, que por sus malas experiencias cuando están pasando por momentos de pruebas, dejan su amor que tenían por el Señor. Pierden, ¿no?, esa puesta completa de fe en el Señor. Pierden pues su entrega total que le han dado al Señor. Pero yo te animo, hermano, a que esto no ocurra contigo. Que permanezcas fiel en oración y que siempre estés en medio de las pruebas y dificultades pidiendo oración a otros para que tu fe no falte. Como en el caso de Pedro, cuando el Señor Jesucristo, el diablo me ha pedido para zarandearte. Y el Señor Jesucristo le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Las pruebas constantemente van a tratar de arrebatar nuestra fe. Lo que hacen las pruebas es comerse nuestra fe, dejarnos débiles espiritualmente. Pero te animo a que en medio de las pruebas no sea tu pregunta, ¿te importa siquiera por lo que estoy pasando? ¿No te importa que esté sufriendo tanto? Sino que sea más como el hombre leproso de Marcos capítulo 1, que viene al Señor Jesucristo y a pesar de estar en esa situación tan calamitosa, le dice al Señor Jesucristo, si quieres, puedes limpiarme. O como el Señor Jesucristo, después de que el ángel lo fortalece en el Getsemaní y dice, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Que podamos refugiarnos en el mismo Señor Jesucristo que puede equipararnos a nosotros con una fe a tal punto que podamos resistir cualquier prueba o cualquier tentación. El Señor Jesucristo se encarga de responder a sus discípulos inmediatamente. Cuando lo despiertan y le dicen, no te importa que perezcamos, inmediatamente el Señor Jesucristo calma la tempestad. Y exhorta luego a sus discípulos diciendo en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Solamente estas preguntas
pueden darse cuando nuestra fe ya está tambaleando. Cuando estamos en un momento crítico a tal punto que esas pruebas están alejándonos de nuestra dependencia de Dios. Pero yo te animo a que tu fe no falte. Te animo a que busques ayuda en otros hermanos, hermanas, o líderes, o pastores, que puedan estar orando por ti. Dios no nos ha dejado solos en este mundo, sino que unos a otros, en amor, estamos velando los unos por los otros. Así que te invito a que consideres esto en las pruebas. Lo segundo es que las pruebas tienen un propósito adicional, que es para la gloria de Dios. A veces por la angustia y la dificultad y el temor y la desesperación, podemos empezar a reducir nuestra visión espiritual. Se empieza a nublar nuestro discernimiento espiritual. Recuerdo cuando en Juan los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo sobre un niño que había nacido mudo. Le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera mudo? Y el Señor Jesucristo le dice, no, esa prueba, esa dificultad es para la gloria de Dios. Así que te invito también a lo segundo y tal vez más importante, que cuando estés en medio de las pruebas y las dificultades, recuerda que hay un propósito, que Dios no deja pasar las cosas simplemente al azar. No es que simplemente se le escapen de las manos. Él tiene un propósito, que es para su gloria. Por eso nos dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solamente un hijo de Dios, aquel que tiene esa confianza en Dios, puede saber que se encuentra en un buen lugar a pesar del lugar en donde se encuentre. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que yo te animo a que siempre estés considerando estas dos cosas en medio de las pruebas. Que Él nunca está ausente. No te preguntes, ¿no te interesa? ¿No te importa? Porque a Él sí le importa. Sí le interesas. Y lo segundo es que hay un objetivo superior, mucho mayor, que es la gloria eterna de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos mañana.